En días pasados se aprobó un aumento de 22% al salario mínimo. Efectivamente, si nosotros vemos la evolución del salario a precios constantes, es decir, descontando el efecto de la inflación, podemos observar muy claramente que durante un buen periodo de tiempo, los aumentos en el salario mínimo solo tuvieron la función de contener el poder adquisitivo en un cierto nivel. La gráfica 1 muestra una buena parte de ese periodo de contención del salario. La serie de tiempo azul corresponde a los datos a precios corrientes, es decir, los que están contaminados con el efecto de la inflación. Y la serie roja corresponde a los datos a precios constantes, o sea, los que se encuentran descontaminados del efecto de la inflación. 2017 es el año en el que el salario mínimo general supera en términos reales al salario del año 2000, que es el primer dato de la serie. Y de hecho, el salario de 2018 vuelve a caer en términos reales con respecto al de 2017. 2019 es en efecto el primer año en toda la serie que se muestra en el cual el salario incrementa de manera notoria su poder adquisitivo. Lo mismo ocurre con el año 2020, lo mismo ocurre con el año 2021 y lo mismo ocurrirá con el año 2022. El salario mínimo, por lo tanto, empieza a ser verdaderamente un salario mínimo, en el sentido de que representa un piso mínimo que se debe alcanzar. Se habla, por ejemplo, de que el salario de la zona libre de la frontera norte representa 112% de la línea de bienestar familiar con los parámetros de Coneval. Es decir, que está 12% por encima del piso mínimo. Para la zona resto del país, el nuevo salario cubrirá el 74% de esa línea, es decir, que está relativamente cerca de cubrirla al 100%. En todo este periodo en el que el salario estuvo estancado en términos reales, ¿cuál era la función que tenía el salario mínimo? Pues para todo efecto práctico no cubría ningún piso mínimo. Podríamos decir que su única función significativa era la de ser una unidad de cuenta. Si la gente estaba muy aburrida, podía ponerse a contar cuántos salarios mínimos representaba su salario mensual, pero no mucho más que eso. En el peor de los casos, para una persona que ganara un salario mínimo, en ese periodo de estancamiento del poder adquisitivo del salario, se podía ver ya como un indicador de pobreza, ya muy cercano a la línea de los famosos $2 al día, con la que se suele identificar a las personas que viven en extrema pobreza alrededor del mundo. Hay que mencionar que el proceso de deflactación para obtener los salarios a precios constantes en nuestra gráfica, es decir, la línea roja, lo realizamos dividiendo el salario a precios corrientes entre el índice de precios del mes en el que se aprobó dicho salario. Este índice de precios está publicado en versión mensual y en versión quincenal, y el que estamos usando es la versión mensual. De modo que el salario a precios constantes que estamos observando en la serie roja ya descontó la inflación de todo el mes que transcurrió. Se trata de una situación hasta cierto punto drástica, en el sentido de que parece que apenas se aprueba el salario y ya perdió un buen tramo de poder adquisitivo. La manera más fiel para decantar la pérdida en el poder adquisitivo sería realizar ese proceso de deflactación con una escala diaria, lo que es técnicamente y prácticamente imposible, dado que tendríamos que tener índices de precios diarios. ¿Por qué mencionamos esto? Esto lo mencionamos porque si observamos ahora la gráfica 2, lo que vemos son las mismas series de salario mínimo a precios constantes, o sea, la serie roja, y a precios corrientes, la serie azul. El punto aquí es que ya no solo estamos poniendo el dato de salario mínimo en la fecha en que se aprobó, sino su evolución a lo largo del año en que permanece vigente. Y esto es particularmente importante con respecto al salario a precios constantes, porque como lo podemos ver en la gráfica 2, el salario a precios corrientes se mantiene plano,
No pasa nada con él mientras transcurre el año en el que está vigente, lo cual no ocurre con respecto al salario a precios constantes. Nuevamente, el que ya está descontaminado de la inflación. Como podemos observar, este salario va cayendo en el transcurso del año, es decir, va perdiendo poder adquisitivo. Es importante mencionar que el Índice Nacional de Precios al Consumidor se construye con 299 productos genéricos. Esto deriva en que la pérdida del poder adquisitivo que sufre el salario mínimo a lo largo de su año de vigencia es, por decirlo así, una pérdida promedio del poder adquisitivo. INEGI construye otros índices de precios con canastas más específicas, como lo es el índice de precios al consumidor de la canasta de consumo mínimo, cuya composición considera 176 productos genéricos. En cualquiera de los casos, la pérdida de poder adquisitivo más importante es la que cada persona en su entorno percibe y sufre. Seguramente podremos encontrar personas cuyo estilo de consumo, lugar de residencia, entre otros factores importantes, harán que la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos no sea tan drástica como la pérdida promedio que indica el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. De la misma forma, podremos encontrar otras personas cuya pérdida en el poder adquisitivo de sus ingresos sea más drástica que la pérdida promedio.